La noche se extendía fría e implacable sobre Buenos Aires, envolviendo la ciudad en un silencio interrumpido solo por el sonido distante de bocinas y pasos apresurados de quienes buscaban refugio del viento helado. Javier Milei caminaba sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, como si tratara de ahogar no solo el frío, sino también el peso de sus propios pensamientos. Era raro tener un momento de soledad, pero esa noche sentía la necesidad de alejarse de todo, del ruido, de los compromisos, de las decisiones que parecían no cesar jamás. Sus pasos lo llevaron por calles poco iluminadas, donde las marcas del tiempo y del abandono se acumulaban en las aceras. Y fue allí, en ese rincón olvidado de la ciudad, donde sus ojos se cruzaron con los de una mujer sentada en el suelo, envuelta en capas de ropa desgastada. El primer instinto fue desviar la mirada, como tantos hacían, pero algo lo hizo detenerse. Había algo familiar en ella, la forma en que sostenía un libro, maltrecho contra el pecho, como si fuera su último vínculo con un mundo que ya no le pertenecía. Su cabello, aunque enredado por el tiempo, aún conservaba vestigios del castaño que un día brilló bajo el sol, y sus ojos, esos ojos, a pesar del cansancio y del dolor, tenían un brillo que Javier reconocería en cualquier lugar. Su corazón se aceleró. El tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo, trayendo de vuelta recuerdos enterrados bajo años de batallas políticas y responsabilidades ineludibles. Martina. La palabra se escapó de sus labios en un susurro incrédulo, pero fue suficiente. La mujer levantó la cabeza, parpadeando algunas veces antes de fijar su mirada en él, y en ese instante, todo a su alrededor dejó de existir. Antes de continuar con esta emocionante historia, ya deja el like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Alguna vez te has encontrado inesperadamente con alguien de tu pasado? Queremos conocer tu historia. Por un momento, Martina no dijo nada. Sus ojos buscaron en los rasgos del hombre frente a ella alguna certeza, alguna prueba de que aquello no era ya otra cruel jugada de una mente desgastada por el tiempo y las dificultades. Javier vio la confusión en su mirada y en un gesto instintivo se agachó ante ella. «Soy yo, Martina». Javier, dijo, y al oír su nombre, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la mujer. La profesora que un día le había enseñado a soñar, a creer que podía ser más que las limitadas expectativas de los demás, ahora estaba allí, despojada de todo, olvidada por un mundo que parecía no tener ya lugar para ella. El pecho de Javier se encogió. ¿Cómo había ocurrido eso? ¿Cómo es que una mujer que representaba tanto para él había llegado a esa situación? Martina parpadeó varias veces, como si intentara ordenar sus propios pensamientos. Su voz salió ronca, débil, casi en un susurro. «Javier, has crecido». Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios agrietados, cargada de una mezcla de sorpresa y nostalgia. Javier asintió, pero no pudo devolverle la sonrisa. La visión de ella allí, tan fragilizada, despertaba en él un torbellino de emociones, gratitud, culpa, impotencia, pero sobre todo un deseo incontrolable de hacer algo. No podía simplemente seguir adelante y fingir que no la había visto. «Te voy a ayudar», dijo, con la voz cargada de determinación. Martina soltó una risa baja, una risa que era más resignación que alegría. «Ya no hay nada que se pueda hacer, querido», murmuró. Pero Javier sabía que eso no era cierto, no mientras él estuviera allí. Javier no dudó. Se quitó el abrigo y se lo colocó sobre los hombros de Martina, ignorando su débil protesta de que no lo necesitaba. «Ven conmigo», dijo, levantándose y extendiéndole la mano. Pero Martina no se movió. Sus ojos recorrieron la calle vacía, como si buscaran una respuesta que ni ella misma sabía formular. «No puedo irme, Javier. Aquí es todo lo que tengo». Aquellas palabras lo golpearon como un puñetazo.
Lo que ella tenía era el frío, la oscuridad y el olvido. Eso no era vida. Se arrodilló de nuevo, esta vez con una mirada más firme y decidida. Tú ya me ayudaste una vez, cuando nadie más creía en mí. Ahora es mi turno. Su voz no era una súplica, sino una promesa. Por un instante, Martina pareció querer rechazarlo, pero luego suspiró, vencida por el cansancio y la fuerza de aquellas palabras. Con un gesto vacilante, tomó la mano de Javier y él la ayudó a ponerse de pie. Fue solo en ese momento cuando él se dio cuenta de lo frágil que estaba. Su cuerpo, antes tan lleno de energía y vigor en el aula, ahora parecía vacío, como si el tiempo y las dificultades se hubieran llevado todo, salvo su esencia. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz temblorosa. Javier lanzó una mirada hacia el horizonte oscuro de la ciudad y luego volvió a mirarla. A un lugar donde ya no tengas que sobrevivir, donde puedas vivir de verdad. No tenía un plan, no sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba seguro de que no la dejaría atrás, no esta vez. El camino hasta el auto de Javier transcurrió en silencio. Martina caminaba despacio, como si cada paso demandara un esfuerzo que él no lograba comprender. No era solo el cansancio físico, sino el peso invisible de años de olvido y lucha solitaria. Javier abrió la puerta del vehículo y la ayudó a entrar, sintiendo un nudo en la garganta al verla encogerse en el asiento, como si todavía se protegiera del frío que ya no la envolvía. Él dio la vuelta, tomó el volante y, por un instante, simplemente se quedó allí, con las manos firmes sobre el frío cuero del volante, respirando hondo. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo, más para sí mismo que para ella. Martina solo asintió, con la mirada perdida en el paisaje más allá del cristal. Durante el trayecto, Javier la observó discretamente. La luz tenue de los postes revelaba las marcas en el rostro de la mujer que un día le enseñó sobre la justicia, el coraje y a no rendirse jamás. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas, de preguntas que quizás nunca tendrían respuesta. Hasta que finalmente Martina rompió el silencio. «Nunca imaginé volver a verte», murmuró. Javier tragó saliva. «Yo tampoco, pero creo que no fue por casualidad». Ella soltó una pequeña risa sin alegría. «La vida tiene una manera extraña de jugar con nosotros». Él apretó el volante, sintiendo la verdad de aquellas palabras. Pero, esta vez, no dejaría que la vida decidiera por ellos. Javier llevó a Martina a un pequeño hotel discreto, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. No quería que ese momento quedara manchado por la prensa o por la especulación pública. Ella necesitaba un baño caliente, ropa limpia y un lugar donde pudiera simplemente existir sin miedo. Al llegar, habló rápidamente con la recepcionista, asegurándose de que todo estuviera listo. Cuando Martina se vio frente a la acogedora habitación, vaciló en la puerta. «No recuerdo la última vez que dormí en una cama de verdad», confesó en tono bajo, casi avergonzada. Javier sintió un nudo en el pecho, pero sonrió suavemente. «Entonces, es hora de cambiar eso». Mientras ella se bañaba, él pidió que le llevaran una comida caliente a la habitación. No sabía cuánto tiempo hacía desde que ella había comido algo decente, pero estaba seguro de que era más de lo que debía haber pasado. Cuando Martina salió del baño, vistiendo un albornoz limpio del hotel, parecía otra persona. El vapor aún se disipaba en el aire, y el aroma del jabón impregnaba el ambiente. Ella miró a Javier y, por primera vez desde el reencuentro, sonrió de verdad. No era una sonrisa de resignación, sino de alivio. «Gracias», dijo, sentándose en el sillón junto a la cama. Él se sentó frente a ella, con una mirada firme. «Esto no es un favor, Martina. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero en el fondo, sabía que aquello era solo el comienzo. Javier llevó a Martina a un pequeño hotel discreto, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. No quería que ese momento
quedara manchado por la prensa o la especulación pública. Ella necesitaba un baño caliente, ropa limpia y un lugar donde pudiera simplemente existir sin miedo. Al llegar, habló rápidamente con la recepcionista, asegurando que todo se providenciara. Cuando Martina se encontró frente a la acogedora habitación, vaciló en la puerta. «No recuerdo la última vez que dormí en una cama de verdad», confesó en tono bajo, casi avergonzada. Javier sintió un nudo en el pecho, pero sonrió suavemente. «Entonces, es hora de cambiar eso». Mientras ella se bañaba, él pidió que le llevaran una comida caliente a la habitación. No sabía cuánto tiempo hacía desde que ella había comido algo decente, pero estaba seguro de que era más de lo que debía haber pasado. Cuando Martina salió del baño, vistiendo un albornoz limpio del hotel, parecía otra persona. El vapor aún se disipaba en el aire, y el aroma del jabón impregnaba el ambiente. Ella miró a Javier, y por primera vez desde el reencuentro sonrió de verdad. No era una sonrisa de resignación, sino de alivio. «Gracias», dijo sentándose en el sillón junto a la cama. Él se sentó frente a ella, con una mirada firme. «Esto no es un favor, Martina. Es lo mínimo que puedo hacer». Pero en el fondo, sabía que aquello era solo el comienzo. Y si tú también crees que los pequeños gestos pueden cambiar vidas, ya deja el like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien de una forma inesperada? Comparte tu historia. La comida llegó poco después, y Martina miró la bandeja como si estuviera frente a algo irreal. Su mirada recorrió el plato de sopa caliente, el trozo de pan suave a un lado y el vaso de jugo fresco. Javier percibió su vacilación, el hábito de alguien que pasó demasiado tiempo sin certezas, sin saber cuándo sería su próxima comida. «Puedes comer, está todo bien», dijo, animándola con un tono suave. Martina tomó la cuchara y se llevó la sopa a la boca. El calor del alimento pareció recorrer todo su cuerpo y por un momento cerró los ojos, absorbiendo aquella sensación. Cuando los volvió a abrir, Javier estaba allí, observándola con una mirada que mezclaba alivio y tristeza. Después de unos minutos en silencio, Martina dejó la cuchara y enfrentó a Javier. «Has cambiado», dijo, analizándolo como si aún intentara ver al niño que conoció años atrás. Él soltó una risa baja, pasando la mano por su cabello. «Todos cambiamos». Ella asintió, pero su mirada se tornó más seria. «No, no solo has cambiado, te has convertido en lo que decías que nunca serías». Javier arqueó las cejas, intrigado. «¿Y qué sería eso?». Martina inclinó la cabeza, como si buscara las palabras correctas. «Alguien que tiene el poder de marcar la diferencia, y lo está haciendo». Por un instante, él no supo qué responder, porque por más que estuviera acostumbrado a escuchar sobre sus acciones, nunca había dejado de ver esto desde esa perspectiva. Javier respiró hondo, desviando la mirada por un instante. Nunca se vio a sí mismo como un salvador, ni como alguien que necesitara reconocimiento. Su camino siempre había estado pavimentado con batallas, con desafíos que habían moldeado su visión del mundo. Pero, frente a Martina, todo parecía diferente. No se trataba de política, economía o discursos inflamados. Se trataba de humanidad. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto», dijo finalmente, mirándola de nuevo. Martina sonrió levemente, como si entendiera algo que él aún no había comprendido del todo. Y eso, Javier, es lo que diferencia a quienes pasan por la vida de quienes dejan una huella en ella. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Martina volvió a comer despacio, y Javier notó que, por primera vez esa noche, ella parecía menos tensa. El peso invisible que cargaba en sus hombros parecía un poco más liviano, aunque fuera temporalmente. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad allá afuera. Buenos Aires seguía latiendo, indiferente a lo que ocurría en esa habitación de hotel, pero para él algo había cambiado.
Mañana hablaremos de lo que viene después, dijo volviéndose hacia ella. Martina soltó un suspiro cansado, pero no de derrota. Mañana, repitió, como si finalmente creyera que habría un después. A la mañana siguiente, Javier volvió al hotel antes incluso de que el sol se alzara por completo. No había dormido bien. La imagen de Martina, perdida y olvidada en las calles de Buenos Aires, no salía de su mente. Cuando llamó a la puerta de la habitación, ella tardó unos segundos en abrir, pero al hacerlo, parecía diferente. Vestía la ropa sencilla que él había comprado la noche anterior, y su cabello, ahora seco y peinado, mostraba con más claridad el rostro que él conoció alguna vez. «Buenos días», dijo ella, con la voz aún cargada del eco del cansancio acumulado a lo largo de los años. Javier sonrió levemente. «¿Cómo dormiste?». Martina suspiró, como si ni supiera cómo responder a esa pregunta. Fue extraño, como si estuviera en un lugar que ya no me pertenecía. Javier asintió. Entendía lo que ella quería decir. La vida de alguien que pasó tanto tiempo en la calle no cambia de la noche a la mañana. La sensación de pertenencia no llega con una simple habitación de hotel o una comida caliente. Se necesita más. «Martina, quiero ayudarte a recomenzar», dijo sentándose en la silla cerca de la ventana. Ella observó el movimiento allá afuera por un instante antes de responder. ¿Y cómo se recomienza cuando no hay a dónde volver? Había dolor en esa pregunta, pero también una apertura a algo nuevo. Javier se inclinó un poco hacia adelante con la mirada fija en la de ella, creando un nuevo camino. No sabía exactamente cómo, pero estaba seguro de una cosa. Ella no tendría que recorrer ese camino sola. Martina guardó silencio, absorbiendo aquellas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo le ofrecía un plato de comida o un refugio temporal, sino una oportunidad real de reconstruir su vida. Y eso la asustaba. El miedo al fracaso, al rechazo, al mundo exterior, aún parecía inmenso. Pero al mirar a Javier, vio algo que no había visto en años. Una creencia genuina de que ella era capaz. «¿Y por dónde empezamos?», preguntó al fin, con una voz que mezclaba vacilación y esperanza. Javier sonrió, sabiendo que ese era el primer paso. «Primero, cuidamos de ti. Salud, documentos, todo lo necesario para que puedas volver a caminar erguida». En los días que siguieron, Javier cumplió su promesa. Se aseguró de que Martina recibiera atención médica, ropa nueva y un lugar seguro donde quedarse mientras decidía sus próximos pasos. Al principio, ella aceptó todo con cautela, como si en cualquier momento pudieran quitárselo. Pero conforme pasaron las semanas, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era solo la recuperación física, sino una transformación interior. El peso de la invisibilidad, del abandono, empezó a disiparse, y con ello una nueva idea surgió en su mente. «Javier», dijo una mañana mientras tomaban café juntos, «quiero ayudar a otras personas como yo. Quiero que nadie pase por lo que pasé». Él la miró por un momento, procesando aquellas palabras, y entonces se dio cuenta. Martina no solo estaba aceptando ayuda, se estaba convirtiendo en una agente de cambio. Javier apoyó la taza sobre la mesa y sonrió, sintiendo un orgullo genuino crecer en su interior. Martina no quería simplemente sobrevivir, quería transformar su dolor en un propósito. «¿Y cómo imaginas hacer eso?», preguntó, curioso por escuchar sus ideas. Martina miró por la ventana del café, observando a la gente que pasaba apresurada, indiferente al mundo a su alrededor. «Conozco la calle como nadie. Sé dónde están aquellos que han sido olvidados. Quiero ir hasta ellos y mostrarles que aún hay esperanza». Su voz era firme, diferente a la mujer vacilante que él había encontrado aquella fría noche. Javier asintió. «Entonces, hagámoslo realidad». En los días siguientes, Javier movilizó a su equipo para estructurar lo que se convertiría en un proyecto social.
Con la ayuda de profesionales y voluntarios, comenzaron a mapear puntos de la ciudad donde la población en situación de calle necesitaba más apoyo. Martina, ahora con fuerzas renovadas, se aseguró de estar al frente de las acciones. No era solo un nombre en el proyecto, era la prueba viviente de que la transformación era posible. Cada conversación que tenía, cada mano que estrechaba, cada mirada que encontraba en callejones y aceras, llevaba consigo un pedazo de su propia historia, y por primera vez en muchos años, ella sentía que su existencia volvía a tener sentido. El proyecto creció rápidamente. Lo que comenzó como una iniciativa modesta se convirtió en un movimiento. Renacer de Esperanza no era solo un nombre, era una promesa, una oportunidad de recomenzar para aquellos que habían sido dejados atrás. La noticia se difundió y cada vez más personas se unieron a la causa. Empresas comenzaron a donar recursos, voluntarios aparecieron de todas partes y, en pocos meses, el impacto ya era visible. Javier observaba todo con admiración. Ver a Martina en el centro de todo, hablando con pasión, aconsejando, acogiendo, demostraba que él había tomado la decisión correcta aquella noche en Buenos Aires. Ella ya no era solo una sobreviviente, era una líder. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando uno de los beneficiarios del proyecto, un hombre llamado Diego, se acercó a Martina con lágrimas en los ojos. «Me salvaste», dijo, sosteniendo sus manos. «Si no fuera por ti, no habría creído que todavía hubiera un mañana». Martina sintió el peso de aquellas palabras. No se trataba solo de comida, refugio o documentos. Era sobre restaurar la dignidad. «No fui yo, Diego. Fuiste tú quien decidió no rendirse», respondió sonriendo, pero en el fondo sabía que los pequeños gestos tenían el poder de cambiar vidas. Y si tú también crees en esto, ya deja el like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Cuál pequeño gesto de bondad ha marcado la diferencia en tu vida? Con el crecimiento del proyecto, Martina empezó a ser invitada a charlas, eventos y encuentros sobre inclusión social. Su historia, antes marcada por el abandono y el dolor, ahora inspiraba a cientos de personas. Javier la acompañaba siempre que podía, observando cómo aquella mujer que un día lo había ayudado se convertía ahora en un símbolo de esperanza. Pero, a pesar del reconocimiento, Martina nunca se distanció de la esencia de renacer de esperanza. Cada día se aseguraba de recorrer las calles, conversar con quienes aún luchaban por sobrevivir, recordándoles que no estaban solos. «El mundo necesita ver a estas personas», le dijo una vez a Javier. «Pero, más que eso, ellas necesitan verse a sí mismas como alguien que aún tiene valor». La red de apoyo creció y con el tiempo muchos de los beneficiarios comenzaron a convertirse en mentores, ayudando a otros a recomenzar. El ciclo de transformación se multiplicaba, demostrando que un simple gesto puede generar ondas de impacto. Javier sabía que aquella fría noche en Buenos Aires no fue él quien salvó a Martina. Fue ella quien le mostró el verdadero significado del cambio. Y esta historia prueba que cuando extendemos la mano a alguien, no solo ayudamos a esa persona, estamos creando un futuro mejor para todos. ¿Y tú, alguna vez has dado o recibido un gesto que cambió tu visión de la vida? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Los meses pasaron y el impacto de renacer de esperanza se volvió imposible de ignorar. El proyecto ya no era solo una iniciativa local. Ahora atraía la atención de la prensa nacional e internacional. Periodistas querían entrevistar a Martina, organizaciones buscaban alianzas e invitaciones a eventos alrededor del mundo comenzaron a llegar. Pero a pesar de todo ello, ella se mantenía fiel a su misión. «No importa cuántas personas conozcan nuestra historia», Javier dijo una vez, «lo que importa es cuántas vidas realmente logramos cambiar».
Javier asintió, sabiendo que aquella mujer nunca perdería su esencia. Una mañana, Martina recibió una invitación inesperada, un evento global sobre inclusión social en Nueva York. Javier insistió en que ella aceptara. «Puedes llevar nuestro mensaje aún más lejos», dijo él. Pero Martina dudó. «¿Y quién se encargará de aquí mientras yo esté allá?». Javier sonrió. «Has enseñado a muchas personas a cuidarse unas a otras. Ahora es tu turno de dejar que te cuiden a ti». Con el corazón dividido entre el deber y la oportunidad, Martina comprendió que su camino ya no era solo suyo, era parte de algo mucho más grande. El viaje a Nueva York marcó un antes y un después en la vida de Martina. Por primera vez en muchos años, salió de las calles de Buenos Aires para pisar un escenario donde su voz sería escuchada en todo el mundo. Al subir al púlpito, frente a una audiencia de líderes, activistas y representantes de diversas naciones, sintió un frío en el estómago, pero al mirar al público, comprendió que no necesitaba discursos ensayados ni palabras sofisticadas, solo debía contar la verdad. «Fui olvidada», comenzó con voz firme pero cargada de emoción. «Pasé años creyendo que ya no tenía un lugar en el mundo. Pero una sola persona me vio cuando yo ya había dejado de creer que era posible ser vista». Contó su historia, la de tantos otros que vivieron al margen de la sociedad y sobre todo lo que Renacer de Esperanza estaba haciendo para cambiar esa realidad. Al terminar su discurso, el auditorio guardó un silencio por un instante y luego aplaudió de pie. Martina no buscaba reconocimiento, pero en ese momento se dio cuenta de que su dolor se había transformado en algo poderoso. Al bajar del escenario, encontró a Javier esperándola entre bastidores. «Hoy has cambiado el mundo», dijo él, con una sonrisa orgullosa. Ella le devolvió la sonrisa, negando con la cabeza. «No, Javier, solo le recordé al mundo que nadie debería ser olvidado». El impacto de la participación de Martina en el evento fue inmediato. Renacer de Esperanza comenzó a recibir más apoyo que nunca. Empresas, organizaciones humanitarias e incluso gobiernos buscaron colaborar, ampliando el alcance del proyecto más allá de las fronteras de Argentina. Pero aún con ese crecimiento, Martina seguía fiel a sus raíces. Apenas regresó a Buenos Aires, se dirigió directamente a las calles, a esos callejones donde tantas historias parecían condenadas al olvido. Se sentó junto a una mujer de avanzada edad, encorvada contra la pared de un edificio, exactamente como ella misma lo había estado meses antes. «No estás sola», dijo, con la misma ternura que un día había recibido. Y en ese instante supo que su propósito jamás cambiaría. Javier, observando a la distancia, sintió algo que pocas veces había experimentado en su trayectoria: la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Había ayudado a salvar a Martina, pero al final era ella quien ahora salvaba a tantas otras personas, y tal vez esa fuera la verdadera revolución. No una que ocurriese en grandes palacios, sino en las calles, en los pequeños gestos que transforman vidas. ¿Y tú, alguna vez has dado o recibido un gesto que cambió tu vida? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Los meses pasaron y Renacer de Esperanza se consolidó como uno de los mayores proyectos sociales de América Latina. Pero para Martina, nada era más gratificante que ver a los mismos beneficiarios convertirse en agentes de cambio. Una tarde soleada, mientras caminaba por la sede del proyecto, vio a Diego, el mismo hombre que un día le agradeció por salvarlo, ayudando a un joven recién llegado de las calles a encontrar un camino. «No estás solo», decía él, repitiendo exactamente las palabras que ella le dijo alguna vez. Martina sonrió. El ciclo continuaba, la prueba viviente de que, cuando alguien recibe una segunda oportunidad, puede no solo cambiar su propia vida,
sino también transformar el destino de muchos otros. Esa noche, al mirar la ciudad iluminada desde su pequeña veranda, Martina sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz. No la paz de quien ha encontrado todas las respuestas, sino la de quien ha aceptado que la vida siempre estará compuesta de encuentros, desencuentros y oportunidades inesperadas. Javier apareció a su lado, sosteniendo 2 tazas de té. Sabes que todo esto comenzó porque aquella noche decidí detenerme y mirar, ¿verdad? Martina se rió, tomando la taza. Quizás comenzó allí, o tal vez comenzó años atrás, cuando creí en cierto alumno. Brindaron suavemente, sin necesidad de decir nada más. Porque en el fondo sabían que el mayor cambio no surge de grandes discursos o acciones grandiosas, sino de la simple decisión de ver al otro. Esa noche, Martina tomó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. No un discurso ni un plan para el proyecto, sino su propia historia. Cada línea llevaba las cicatrices del pasado y la esperanza del futuro. Sabía que no todos tendrían a un Javier que apareciera en sus vidas, pero tal vez su historia pudiera inspirar a otros a mirar a su alrededor, a notar a aquellos que han sido olvidados y a extender la mano tal como ella lo recibió alguna vez. Mientras escribía, comprendió que su vida ya no se trataba de lo que había perdido, sino de todo lo que había logrado reconstruir. Javier, sentado cerca, la observaba en silencio. Sabía que ese reencuentro no había sido mera casualidad. Era un recordatorio del impacto que un simple gesto puede tener. Al mirar a Martina, vio la prueba viviente de que nadie está más allá de la salvación cuando hay empatía y acción. Y esta historia no termina aquí. El impacto de un acto de bondad se esparce como ondas, transformando vidas que ni imaginamos. Si esta historia te emocionó, ya deja el like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Alguna vez fuiste ayudado o ayudaste a alguien de manera inesperada? Queremos conocer tu experiencia y no te vayas del canal. Haz clic ahora en uno de los videos que aparece en la tarjeta y sigue inspirándote con más historias increíbles.